Julio, tiene perdón mayor que te interrumpa. unidad. Un prorruso, una persona que muchas veces se erige de izquierda, te va a estar escuchando y seguro va a decir, es que Julio es pro Washington. Con esto que estás diciendo suena a que estuvieras defendiendo a Washington. Yo sé que no, pero ¿qué le podemos decir a todos esos miles de seguidores que muchos defienden a Putin y al escucharte te van a decir, es que tú estás defendiendo, ahora resulta que Estados Unidos es el bueno? No, Estados Unidos no es bajo ningún punto el bueno. Uh-huh. Estados Unidos es un imperialismo en decadencia y lo que está haciendo simplemente es manifestar lo que hacen todos los imperios en decadencia. Estados Unidos ganó en la Primera Guerra Mundial, ganó la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en el gran poder que controlaba el mundo prácticamente en las últimas décadas. Y nosotros, particularmente en América Latina, tenemos esa experiencia desde la última guerra que tuvo con España, es decir, con el caso Cuba, en 1800, creo que 95, 96, en ese 98, a partir de ese momento, América Latina ha sido invadida y prácticamente, bueno, México es otro caso especial ya. No se trata acá de ser ni pro norteamericano, no se trata de ser pro ruso ni pro chino. De lo que se trata es que la gente de izquierda, democrática, progresista, levantemos un proyecto distinto, si es posible, una tercera vía y no caer bajo la férula, bajo el bastón, ni de este bloque, ni tampoco de este bloque, y ya se están forjando en distintas partes del mundo organizaciones posiblemente pequeñas, democráticas, de izquierda, progresistas, socialistas, comunistas, que apuntan a levantar una tercera alternativa, porque si el apoyar a Rusia no debe implicar condenar o luchar en contra de Estados Unidos, no debe implicar necesariamente caer y apoyar a Rusia, porque ese es un maniqueísmo. Si no estás con uno, tienes que estar con el otro. No, de lo que se trata es de levantar una tercera alternativa, y esa alternativa pasa por la organización especialmente de las clases y los sectores populares con una perspectiva de cambio, de transformación, con una perspectiva socialista, con una perspectiva de izquierda. Eso se le tendría que decir a esta gente que posiblemente, como dices tú, estén escuchando y piensen que si uno critica a Rusia, critica a China, es porque está con Estados Unidos, y eso no cabe bajo ningún punto. Julio, qué maravillosa explicación nos das, y entonces ahora sí viene ganadores y perdedores de estas 4 guerras. ¿Qué posibilidades hay de que alguien se erija? Ya ni siquiera que gane o no, sino qué posibilidades hay de que verdaderamente haya un ganador o un perdedor en la primera guerra, que explicas, en el segundo nivel de guerra, en el tercero y en el cuarto nivel, y la permanencia de este caos, qué peligro tiene, y sobre todo desde el punto de vista de la Unión Europea, que el líder, el gran coloso, el gran, no Ursus, el gran coloso que siempre ha tratado de llevar el timón de la Unión Europea, que es Alemania, justamente donde estás, qué papel va a tener, si decisivo o no, si va a erigirse como el poderoso o se va a derrumbar. Adelante, Julio. Alemania, desde que perdió la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ya no tiene juego. ¿Es una potencia económica? Sí, prácticamente son los que orientan la vida económica en Europa, sí, en el mundo es una potencia económica, la tercera o la cuarta, pero no tiene capacidad política, no tiene capacidad militar. Además de eso, tampoco tiene ambiciones de esa naturaleza internamente. El gran capital alemán se contenta principalmente en controlar, en vender en sus 4 rublos, es decir, armas, autos, química, maquinaria pesada y dinero. Eso es principalmente de lo que vive Alemania. Ok, ellos definitivamente, como Alemania, no tienen ninguna chance para controlar Europa
y menos orientarse convertirse en la cabeza de Europa y evitar y alejarse de los Estados Unidos. Prácticamente, no nos olvidemos que Alemania es un país tomado. Son 14,000 soldados que existen acá en Alemania, ubicados por los Estados Unidos con el nombre de la OTAN. Definitivamente, se nota claramente que al interior de Alemania actualmente, en torno a la guerra con Ucrania, hay contradicciones. En el primer momento, en la primera etapa, las primeras 2 semanas estuvieron un poco callados. Les vamos a enviar 5,000 cascos, dijeron. Después da la impresión que Estados Unidos les jaló la oreja y les alineó. Y se nota claramente, más o menos hasta 2 semanas atrás, había una ofensiva ideológica, política, a través de los grandes medios de comunicación, en decir 2 cosas. Estamos ganando la guerra, ellos decían. Es decir, estamos hablando de los políticos y también de los periodistas. Ellos eran parte de la guerra y decían, estamos ganando la guerra, por lo tanto, tenemos que enviar dinero y enviar armas. El discurso ha cambiado, porque en las últimas 3 semanas están dando opción a que otros sectores, especialmente gente ligada a la industria, aparezca en la televisión, en los grandes medios de comunicación, contradiciendo eso, levantando sencillamente el punto central en el cual en el cual se dan las contradicciones, es en torno a las sanciones. Estos sectores que están más ligados a la industria, que ven peligrar sus ganancias por el problema del petróleo y el gas, dicen, no es nuestra guerra, tenemos que tener cuidado, no debemos mandar armas. Pero hay el sector del metal, que está ligado al metal sobre todo, que es la base para la industria armamentística. Esos sectores sí. Entonces hay ahora en Alemania claramente esas contradicciones, ese enfrentamiento. Notamos nosotros a nivel de los políticos que se expresan a nivel de los medios de comunicación. Sectores alemanes, académicos, intelectuales, han salido al frente. Primero a través de cartas, oponiéndose no abiertamente a la guerra, pero indirectamente, y otros sectores que comienzan a aparecer en los medios de comunicación, especialmente periodistas y académicos, argumentando que no hay razón para que esta guerra continúe. Mientras que a nivel del pueblo, la gente del pueblo, la gran masa, tiene todavía esa mentalidad, en alemán se dice de Untertan, es decir, de siervo. Ellos creen posiblemente otra cosa. El 47% de la población está en contra de la guerra, no quieren guerra, pero como es su Estado, como es su gobierno, como es sus autoridades, ellos obedecen a sus autoridades y no hay visos que va a salir la protesta a la calle. Pero como repito, y en los medios de comunicación hay una disputa entre estos sectores. Incluso algunos sectores están planteando en otro nivel, otro tipo de contradicción. Si tenemos problemas con el gas y el poder, tenemos problemas con el petróleo de Rusia, del cual no pueden salir. Eso de que va a venir nuevo gas, nuevo petróleo de Estados Unidos es un cuento, es un chiste, lo dijo el ministro de Economía. Para que el gas, para reemplazar al gas ruso necesitamos 7 años. 7 años, porque necesitamos una infraestructura muy grande, organizarlo acá para que puedan entrar. Más bien lo que están planteando es volver al carbón, porque hay plantas desactivadas que quieren volver al carbón y también a la energía nuclear. En Alemania hubo 30, 40 años de lucha permanente en contra de la energía nuclear. Especialmente apareció un partido, los verdes, se llama el Partido Ecologista, que luchaba en contra de ese tipo de energía. Pero ahora las circunstancias parece que les va a obligar volver a eso, es decir, volver 30 o 40 años atrás, y ese partido prácticamente está desprestigiado totalmente, porque sus características de ese partido, que hoy es gobierno, es parte del gobierno, eran 2.
el pacifismo y la ecología. Pero ahora están pidiendo armas y guerra. Entonces su pacifismo terminó. Y las circunstancias le están obligando a que incluso posiblemente se vuelva al carbón o a la energía nuclear. Si piensas tú, me quedo acá o continúo viendo los tres escenarios que lo dejaría para el final. Los posibles escenarios, pienso que hay tres escenarios posibles en función de cómo se desarrollaría a futuro esta guerra. Perfecto, eso lo dejamos ahora en la tercera y última pregunta. Javier, levantaste la mano y además te pregunto, el desarrollo, ¿cómo ves el cauce, este río tanto económico, de poderío militar y de poderío político, que no veo nada de poderío político porque todos están desintegrando, de la Unión Europea en la influencia de la guerra en Ucrania y lo que le puede pasar al mundo en esta confrontación de dos titanes, Estados Unidos-China o Estados Unidos-Rusia? Adelante, Javier. Me sirve lo que quería apuntar para reforzar lo que decía mi compañero Julio, pero además, a lo que tú me estás preguntando, lo voy a unir todo. Alemania era excedentaria comercial nata, es decir, el problema de Alemania es que vendía más, es decir, exportaba más de lo que importaba. Pues bueno, eso ya está cambiando. De los 3,5 millones de dólares de la balanza comercial alemana que tenía normalmente de media, ahora va a cifras negativas en su balanza comercial. La inflación que tanto asusta a Alemania desde finales de la Primera Guerra Mundial, porque la inflación más el paro trajo el nacionalsocialismo, pues estamos teniendo una situación de inflación, recesión y futuro paro. Pero es que a lo que quería apuntar, está tan dividido este mal llamado gobierno progresista alemán, porque pensemos que son los socialdemócratas, los liberales del FDP y los ecologistas o los Grüne. Bueno, pues dentro de este gobierno estoy pensando en una figura que no es que sea un santo, pero por lo menos tiene una cierta lógica, es Jens Plötner, que es del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, que continuamente ha estado diciendo cuidado, no repetir los errores del antiguo emperador Guillermo II y enfrentarse a Rusia va a significar volcarla más y reforzar más a China en contra de los intereses de Europa como bloque, pero tiene enemigas acérrimas, y digo enemigas porque curiosamente son liberales o son ecologistas y son mujeres que están teniendo una experiencia de una verdadera caterva de gorgonas sedientas de sangre. Digo gorgonas, la figura mitológica de las gorgonas medusas de la mitología griega, que están sobreactuando, ya sean las políticas de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, o las ministras de Defensa, Christina Lambrecht, o la enemiga crítica del FDP que está en el gobierno, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, curioso segundo apellido, Zimmermann, por todo lo que supone de origen con la Primera Guerra Mundial. Esta es la presidenta del Comité de Defensa del Parlamento alemán y no ve nada que signifique más que debilidad el no apoyar contra cualquier sangre, sudor y lágrimas que tenga la población alemana, que sea más y más y más guerra. Por lo tanto, lo que dice Jens Plötner, que sería un error agrupar a China y a Rusia, reforzarles los intentos actuales de desvincularse de China, incluso todavía más atacando, aparte de Rusia, también a China, provocarán una profecía autocumplida, como dice él, de que Beijing y Moscú se asocien todavía más. Y entonces todo esto va a ir en contra de los intereses de Europa, va a ir en contra porque se está reforzando los intereses de, como bien ha dicho mi contertulio, de Rheinmetall, es decir, del sector metalístico alemán, pero los sectores químico, los sectores automovilísticos, todos estos sectores van a tener cierres, ya se están planteando cierres de plantas, ya se están planteando en la zona de Sajonia, además, restricciones del agua caliente ahora en pleno verano en Sajonia a 7 horas de lunes a viernes y de 8 horas los fines de semana. Por lo tanto, ¿qué va a ser en invierno? ¿Y dónde están los Greta Boys de los de la Agenda Verde? Greta Boys, ¿dónde están esas llamadas a sustituir la energía nuclear, a sustituir todas las energías
sin un plan alternativo real y querían hacerlo depender del sol y del viento. La realidad es que se está retrocediendo hacia situaciones de recesión, como bien se está diciendo, de recesión que entrará en septiembre sí o sí, empezando por el corazón de Europa, en Alemania. Recesión significa paro, recesión significa cierre de plantas, de empresas, de sectores fundamentales como el químico y el automovilístico, y significa también hacer concesiones. ¿A quién se va a dar esas leyes alemanas que están pensadas para situaciones puntuales de pérdidas de energía? ¿Vas a dar la energía a la ciudadanía para que se caliente en invierno? ¿O se las vas a quitar a las fábricas? Porque eso estaba pensado para cierres puntuales. Es decir, se avecina, si no hay un cambio de caídas de gobiernos y levantamientos a la holandesa en toda Europa, se avecina se avecina un mal para la ciudadanía europea. Y sobre todo, luego las falsedades. Permíteme que diga una cosa. Las falsedades ¿les preocupan realmente a alguien de estos gobernantes de la Unión Europea y de los gobiernos de la Unión Europea la vida y la salud de los ucranianos? Falso, no les preocupa, porque cuando habla Jens Stoltenberg, que predice una guerra prolongada en Ucrania, lo dijo el domingo 19 de junio en la revista alemana Bild, que dijo que podría durar años, incluso que Occidente esté preparado, que no deje de apoyar a Ucrania a pesar de los altos costes que por otra parte la jefa política de consolidación de la paz de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, dice: el ciclo de muerte, de destrucción, de dislocación y perturbación en Ucrania debe detenerse. Es decir, ¿a qué jugamos en este teatro de Guiñol? ¿Hacemos caso de lo que dicen los batallistas de guerra sin fin, años de escasez, miseria, contra los propios pueblos de Europa y por lo tanto contra el ucraniano también? ¿O hacemos caso a Naciones Unidas, a Rosemary DiCarlo, que dice que los civiles siguen pagando un precio demasiado alto en esta guerra? Porque hasta el 20 de junio, cifras del Departamento de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha habido 10.631 bajas civiles, de las cuales 4.731 muertos y 5.900 heridos. Ojo, había antes, en el 2014, muertos que se está investigando y que la propia Bachelet de Naciones Unidas acaba de decir que también hay responsabilidades, o va a haber responsabilidades de investigación y por ende serán penales también contra el gobierno de Ucrania. Por lo tanto, si vemos en la página web de News de Naciones Unidas, news.unitednation.org del 28 de junio, se habla de que muchas de estas muertes, cuando se habla de genocidio, confunden churras con merinas. Una cosa es el genocidio, otras son los crímenes de lesa humanidad y otras son los crímenes de guerra. Y otra, por desgracia, son las bajas causadas por armas explosivas en un área de impacto amplia, en áreas donde sí hay población. Por lo tanto, hay que hacer investigaciones sí o sí, pero desde el 2014, investigaciones en todas las fosas comunes que se han encontrado en Donbass, en todo lo que se ha encontrado en Bucha, en todas las falsedades que se están viendo, en todas las muertes de Irpin, de Kharkov, de Suni. Pero ojo, me remito a lo que dice Naciones Unidas. La Comisión de Investigación de la ONU dice, y termino, en estas etapas iniciales, estoy hablando de hace unos días, textual esta señora encargada, Rosemary DiCarlo, dice que puede respaldar afirmaciones de que se han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario, llegando quizás, repito, en derecho es muy importante las palabras, llegando quizás a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero que habrá de investigarse y que la Comisión, el fiscal de la Corte Penal Internacional y otros habrán de investigar, pero que no hagan como hacen los norteamericanos, que cuando se investigan las muertes en Afganistán o en Irak, dicen que cuidado y amenazan a los investigadores de Naciones Unidas, porque la violencia, la retórica, la incitación al odio, impulsan crímenes más atroces en Ucrania, es decir, la rusofobia, la persecución en territorio ucraniano de ucranianos de sangre o de lengua rusa. Eso también crea situaciones. Y el genocidio, no lo confundamos, leamos que genocidio
es una palabra de un abogado polaco judío, un término, Rafael Lemkin, en 1940, que se llevó después del 48 como tal a tipificarse como delito, pero ahí tiene que haber actos cometidos con la intención de destruir total o parcial a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Si me atengo a esa definición de genocidio, cuando un gobierno en 2014 desde Kiev a otros ciudadanos ucranianos en las regiones entonces autónomas del Donbass, por el simple hecho de ser rusos o de hablar en ruso o de no querer la independencia total de los lazos con Rusia, eso, si se les extermina por esos conceptos, entran dentro de la intención de destruir total o parcial a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En el 2021, Rusia presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como la han sacado de todas las organizaciones internacionales, eso no ha tenido investigación. El 16 de febrero del 2022, la Federación Rusa ha hecho un comité de investigación por las fosas penales encontradas con 300 civiles en la parte controlada por Rusia en el Donbass. Y de eso lo único que se está estableciendo son puentes de ruptura de posibles investigaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tanto de ucranianos, del ejército ucraniano y de las fuerzas extremistas ucranianas, como del ejército ruso. Por lo tanto, se están rompiendo, o mejor dicho, se han roto los puentes de investigación penal internacional de la Corte Penal Internacional, porque se ha sacado a Rusia del Consejo de Europa que estaba en la época que yo estaba en el Consejo de Europa, en el año 84, 85, 86, Rusia era miembro del Consejo de Europa, se la ha expulsado del Consejo de Europa, ya no está tampoco dentro del Tribunal Penal Internacional. Los ciudadanos rusos que tengan problemas con su propia jurisdicción, ¿a dónde van a acudir? Si se les cierra las puertas a los propios ciudadanos a que denuncien a su propio Estado ruso. Es decir, la Unión Europea, vasalla de la anglosfera, está actuando en contra de los derechos humanos, en contra de la racionalidad económica, financiera y, por supuesto, los gobernantes de las naciones tienen responsabilidad cuando crean malestar sobre sus propios gobiernos y además cuando señores no elegidos como Jens Stoltenberg dice a los gobiernos elegidos por los ciudadanos y los gobiernos aceptan que tienen que pasar sangre, sudor y lágrimas por un bienestar de ucranianos que no lo reciben los propios ucranianos. Sí, desde hace 30 años están recibiendo Ucrania subvenciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿Ha repercutido en el bienestar de la ciudadanía ucraniana? Pues no. Tengo informes, y termino, de la situación económica de los ucranianos en el año 1990 y en la situación económica de los ucranianos antes de la invasión rusa. Y digo invasión rusa. Pues bien, en la economía, el bienestar ciudadano, lo que se dice, el informe de bienestar de cada uno de los ciudadanos de Ucrania no llega a las cifras de nivel de bienestar del año 90. ¿Qué se ha hecho en todos estos 30 años? ¿A quién alimentan? ¿A dónde van todas estas subvenciones, préstamos, ayudas? Y eso sí, perjudicando también a la ciudadanía del resto de Europa. Yo creo que, como dicen los holandeses, basta. Y basta significa basta en Francia, basta en Holanda, basta en España. Bueno, en España son bastante más lentos. Son más lentos. Pues gracias, Javier. Déjame ir con... Son bastante más furiosos, porque cuando rompen a lo bestia, pero muy lentos. Déjame ir con Julio. Increíble todo este relato que haces de este rompecabezas y cómo lo uniste, Javier, porque pues es un relato totalmente diferente a aquellos alemanes que apoyaron y que vieron la grandeza nueva de Alemania con un presupuesto de $100,000 millones, más de 100,000 millones de euros para un presupuesto militar nunca antes visto en Alemania, ¿no? Pero es completamente otra visión muy, muy aterrizada la que haces. Gracias, Javier. Julio, bueno, pues lo que nos tiene también en tensión es saber
¿Quién va a ganar en esos 4 niveles de guerra? ¿Va a ganar Rusia? ¿Va a ganar Estados Unidos? ¿Va a haber algún perdedor? ¿Se va a eternizar esto? Adelante con tus escenarios y con lo que tú quieras agregar, por favor, Julio. Sí, previamente ya es más o menos idea común en los especialistas, como se dice acá en Alemania, en los medios de comunicación, que cuando hablo de medios de comunicación hablo de los grandes, es decir, no de las redes sociales tiene otro cariz. Estoy hablando de los medios de comunicación que estaban prácticamente con un discurso uniforme, con una orientación de repetir como papagayo prácticamente el discurso, la narrativa norteamericana. Eso ha cambiado y un hecho es que un buen sector de la población que discute allí sostiene que las sanciones han sido un fracaso, que han sido un boomerang en cuenta de afectar a Rusia, que dicho de paso está afectada naturalmente, no está en la misma situación de 4 meses atrás, pero los que más han sido afectados son los europeos, en este caso concreto. Se da una cosa un poco especial. Bueno, el capitalismo funciona así. ¿Qué es lo que hace Rusia? Sobre todo con gas y petróleo, está vendiendo a otras partes del mundo, especialmente a India y China. Pero, ¿qué es lo que está haciendo India? Lo compra a Rusia el petróleo y el gas a un precio bajo, y a través de los barcos de Grecia, porque es la primera potencia en ese campo, los griegos lo trasladan nuevamente a Europa y lo venden casi al doble. Es decir, y ahí entra a tallar lo que dice Javier, es cómo algunos ganan y otros pierden, y cómo se da la especulación en este caso. Entonces acá eso ya se repite de la manera más normal, decir, Rusia vende a India, y India, a través de los barcos que tienen los griegos, que son también europeos, les venden a Europa a un precio mucho más alto. Eso se da consecuentemente lo que se piensa en un momento dado para un sector que va a haber oscuridad, que va a haber frío. Están presionando, lo que dijo Javier, efectivamente, en determinados sectores de la población alemana, determinadas regiones, se está racionalizando esto, pero parece que a la larga Rusia va a seguir vendiendo y va a seguir alimentando a toda Europa, especialmente a Alemania. Porque lo que pasa ahorita, hay 3 o 4 países que han cortado con Rusia, o Rusia ha cortado porque no pagaron en rublos. Bulgaria, Dinamarca, los Países Bajos y Polonia. ¿Y de dónde viene? ¿De qué viven? ¿Cómo viven ellos? Alemania les está dando el gas ruso. Es decir, hasta cierto punto es un chiste. Dejemos ese punto, vayamos los escenarios. Posibles escenarios al futuro. Yo coincido con aquellas personas que plantean que hay 3 escenarios. Un escenario, el más triste, brutal, podría ser que la guerra se expanda y salga de su hábitat, de sus fronteras, es decir, de Ucrania, y sea motivo para que entre a tallar la OTAN, y ya sea en los países bálticos o ya sea en Polonia, es decir, los países fronterizos. Al salir de esas fronteras, entonces ya va a cambiar, y ya no va a ser solamente Ucrania, sino entraría a tallar en la OTAN, definitivamente. Y eso implicaría la generalización, especialmente de la guerra entre Rusia y Europa principalmente. Es decir, estamos hablando de la guerra práctica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está muy lejos. Los primeros afectados de esta guerra, que podría incluso escalar a niveles superiores como llegar a una guerra nuclear, sería Europa. Y dentro de Europa ya se ha dicho, son sobre todo 3 países: Inglaterra, Alemania y Francia. Y dentro de Alemania, leí un par de opiniones que salió en el Spiegel, una revista relativamente seria, serían 4 zonas, 4 ciudades en ser atacadas. Berlín,
por lo que sabemos, el poder político. Hamburgo es el puerto, lógicamente, donde hay mucho dinero. Frankfurt, donde está el aeropuerto más grande internacional y además la banca. Y Stuttgart, cerca de Stuttgart, están las bases militares, las bases nucleares norteamericanas. Eso sería un escenario, y el escenario más nefasto, porque el problema es que cuando se entra en esos tipos de niveles de guerra, la razón, la ratio, como se dice, el raciocinio, deja lugar a la emoción y entra en una cadena de que no se puede controlar por los dos lados. Como repito, eso sería el escenario más nefasto, y seguramente ya no serían 60 millones, sino imaginémonos cuántos, porque habría directamente 4 países con poder nuclear quienes estarían participando en esto: Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Ese es un escenario que no se descarta, pero posiblemente sea el más lejano. Es posible que eso se dé en un tiempo mucho más largo, especialmente cuando se dé el enfrentamiento final por el control del mundo. El segundo escenario es que esta guerra se prolongue, se mantenga en ese campo, en ese espacio, pero que se prolongue por no meses, sino años. Y ahí pasa lo que dijo el director de la NATO. ¿Por qué? Porque sencillamente hay gente o hay intereses de que esa guerra se prolongue. Y los primeros interesados en que esa guerra se prolongue, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Javier, ellos no les interesa Ucrania. Ucrania simplemente es un chivo expiatorio. Ese es el pobrecito a quien lo están sacrificando, porque después los norteamericanos se van a olvidar de ellos, y ya lo hicieron con Noriega, ya lo hicieron con Saddam Hussein. Es decir, eso es una práctica. Ok, que esa guerra se prolongue 1, 2, 3 años, porque se necesita principalmente seguir vendiendo armas, y 2, debilitar a Rusia, porque lo que quieren los Estados Unidos, y lo han dicho, es no terminar con Rusia, porque con Rusia no pueden terminar, pero lo que quieren es debilitarlo a tal manera que Rusia simplemente se convierta, o que se quede, se limite a ser un poder regional, más no un poder mundial. Ellos son los principales interesados que esta guerra se prolongue. Eso implica muchos muertos, miles de muertos, especialmente en Ucrania, en alguna forma también en Rusia, y también la situación que se va a generar en Europa, especialmente los pueblos, porque las clases dominantes europeas, ellos saben cómo se acomodan. Ellos tienen contactos y capacidad como para moverse en el mundo. Los que van a pagar, como se dice vulgarmente, los platos rotos de esta guerra, que ya lo están pagando, son sobre todo los pueblos europeos, principalmente. Entonces, ese sería el segundo escenario. Y el tercer escenario, que sería el escenario más sensato, se está hablando, algunas personas están ya planteando abiertamente, es que seguramente Rusia avanza y controla Odessa. Controlando a Odessa, controlaría todo el Mar Negro, controlaría toda la salida de Ucrania hacia el extranjero. Además de eso, controla el Donbass, y tienen la parte norte con Bielorrusia prácticamente cercado. Y en esas condiciones podría llamar a un alto al fuego y, bueno, a conversar. Porque los 3 puntos que piden, que han planteado originariamente, se mantienen, y esos 3 puntos son atendibles, definitivamente. Hay corrientes, hay opiniones de gente que están planteando, gente que tiene determinado nivel y peso, influencia en la vida de la sociedad, que están planteando, uno, que Ucrania se quede neutral. Es decir, que sea un puente entre Rusia y Europa. En segundo lugar, que las provincias del Donbass, que se les dé la oportunidad para que ellos decidan a quién desean pertenecer, o si es que quieren ser repúblicas independientes, porque Rusia no les anexaron ni quiere anexión, simple y llanamente que esas repúblicas sean independientes, que tengan un estatus especial. Eso es posible. Y en tercer lugar, un punto clave naturalmente es Crimea,
porque Crimea, desde el punto de vista geopolítico, militar, económico, es muy importante para Rusia, y eso creo particularmente que no van a permitir, no van a abandonar por nada de este mundo. Pero, concretamente, vuelvo a repetir, el tercer escenario posiblemente sea el más factible, el que más se acerque a la necesidad y a la realidad, especialmente europea. Al mismo Rusia le conviene eso, al mismo Ucrania, pero quien no quiere esa salida son los norteamericanos. Y ahí está el gran problema. Entonces, la manera de presionar es ganar opinión pública, tanto interna como externamente, y dos, que el pueblo salga. Los pueblos tienen que salir a las calles a reclamar y a plantear: no queremos guerra. Es la única manera, porque no tienen otra arma más que la calle, organizadamente salir y oponerse a la guerra. Eso es lo que yo más o menos veo en estos tres escenarios que he mencionado. Julio, pues es un placer, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias. Javier, pues tu conclusión, si puedes dar una réplica de estos tres escenarios, si ves algo más. Algunos dicen que el conflicto en Ucrania, como decía Julio, pues es nada más un chivo expiatorio entre una guerra declarada ya entre el grupo G7 contra los BRICS, por ejemplo. Tu conclusión, porque nos tenemos que ir, Javier, adelante. Mi conclusión la quiero decir con una frase, y es: el que regala bien vende, si el que recibe lo entiende. ¿A qué hago referencia? En este mundo de transformistas, de transformación de lo que dicen a lo que hacen, de esta casta política que es un transvestismo y un transformismo total, acorde con los tiempos, cuando los que dicen que se preocupan del hambre en el mundo, estoy pensando en la fundación Bill Gates y Melinda Gates. Y un inciso, y termino por lo eso de la frase que he dicho. Se preocupan, pero en el año 2020, más de uno de cada cinco africanos padecía hambre. Y además eran víctimas colaterales de todos esos conflictos y violencia que asolan el Sahel y el África Occidental, curiosamente desde las intervenciones pacifistas de la OTAN en Libia. Pues bueno, 281,6 millones de personas sufren esas consecuencias, aparte de las consecuencias climáticas. Cuando la Fundación Bill y Melinda Gates, que están en el plato y en las tajas, están en vacunas, están en semillas, en agro, pues dan la friolera de 650 millones de dólares al presupuesto de una alianza que desde el año 2006 se llama Alianza for a Green Revolution in Africa, AGRA. Esa alianza lo único que está en contra de se oponen todos los campesinos africanos porque les hacen abandonar sus cultivos, sus semillas, les obligan a monocultivos y a unas semillas que les da la fundación maravillosa de Melinda y Bill Gates a través de Bayer, que es dueña de Monsanto ahora. Y, lógicamente, también en contra de una alianza para la soberanía alimentaria en África. Es decir, de una agroecología de verdad y no de transvestismo, no de transformismo, como lo que están haciendo. Porque, curioso, y termino, el 80% de las subvenciones de la BMGF, la Fundación Bill Gates and Melinda Gates Foundation, no van a los agricultores africanos. No. El 82%... y tengo los datos aquí, se transfirió a grupos que están en Estados Unidos y en la Unión Europea, y el 10% a organizaciones ubicadas en África. Por lo tanto, recomendaría un libro, está en francés, de Lionel Astruc, El arte de la falsa generosidad, L'art de la fausse générosité, la Fundación Bill y Melinda Gates, que está publicado en Actes Sud en 2019. Ahí se ve claramente que muchas ONGs y muchos benefactores, se llamen Soros, se llamen Gates, lo único que están haciendo, el que regala bien vende, si el que lo recibe compra, lo entiende. Es decir, están prometiendo y están sembrando el hambre y la discordia en el mundo. Muchísimas gracias, Javier. Es un placer. Nos ha quedado claro, perdón, le pegué el micrófono, nos ha quedado claro
porque gracias a su aporte es una obligación, es un deber de cada ciudadano investigar, analizar y criticar lo que le dan de información. Julio, es un placer conocerte. Gracias por estar aquí, gracias por tu valioso aporte y por favor te hago que nos prometas que vas a estar en otras ocasiones porque hay que escucharte muchas cosas. Gracias, Julio. Javier, pues un agradecimiento triple porque invitaste a Julio y gracias a ti pues también tuvimos la oportunidad de escucharlo. Abrazos a los dos hermanos, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve, muchísimas gracias más. Buenas noches y hasta la próxima. Nos vemos.